Ahora vamos a hablar del error estándar, que es una medida de variabilidad. Específicamente vamos a hablar del error estándar de la media. Para explicarlo, supongamos que tenemos una población como se representa en la imagen de la pantalla. Esta población tiene tamaño n, es decir, el número de elementos en la población es n mayúscula. De esta población podemos seleccionar una parte de ella que es una muestra. Esta muestra tiene tamaño n minúscula. Es decir, el número de elementos de la población en la muestra es n minúscula. Generalmente en las muestras estamos interesados en encontrar o calcular la media muestral y la desviación estándar de la muestra. Es decir, tenemos X barra, la media muestral, y S, la desviación estándar. Cuando seleccionamos muestra es porque no tenemos información sobre la población. Es decir, hacemos un estudio por muestreo cuando no disponemos de la información de toda la población. Sin embargo, a pesar de que el estudio sea por muestreo, el interés siempre va a estar en la población, en la totalidad de elementos de interés. Pudiésemos estar interesados en conocer, por ejemplo, la media poblacional que se denota por mu. Mu es una letra griega. Y también pudiésemos estar interesados en su desviación estándar poblacional, que es sigma. Sigma también es una letra griega. Como estas son medidas calculadas con base en la información, en los datos de la población, pues son parámetros. Entonces, podemos estar interesados en los parámetros poblacionales, mu, la media, y sigma, su desviación estándar. La idea cuando se hace un estudio por muestreo, pues es obtener estimaciones de estos parámetros en la muestra, con base en la información de la muestra. Por eso en la muestra podemos calcular sus expresiones equivalentes, que son la media y las desviaciones estándar muestrales. Esto con el fin de hacer estimaciones o inferencias desde la muestra a la población con los resultados, obviamente, que hemos conseguido en la muestra. Es decir, en la muestra obtenemos los resultados y generalizamos esos resultados a la población de donde desconocemos la información. Pero hay que tener presente lo siguiente. Pudiésemos seleccionar una de las posibles muestras que se están viendo en la pantalla. O sea, estamos trabajando con una muestra posible de toda la población, porque hay muchísimas muestras que pueden ser seleccionadas, como lo que estamos tratando de explicar con este gráfico o esta imagen en la pantalla. Estas son todas muestras posibles que podemos seleccionar del mismo tamaño n que la muestra que hemos seleccionado y con la que estamos trabajando. En la práctica trabajamos obviamente con una sola muestra, pero tenemos muchas posibilidades de muestras que pueden ser seleccionadas. En la muestra que hemos seleccionado pudiésemos calcular la media muestral. La llamamos X barra sub 1. Una media muestral calculada con la muestra, con esta muestra que hemos seleccionado. Pero si la muestra seleccionada fuese esta otra, pues entonces obtendríamos otra media muestral, X barra sub 2, que no tiene que ser igual a X barra sub 1. Pero si la media la calculamos en esta otra muestra, si es la seleccionada, pues obtendríamos X barra sub 3 y así para cada una de las posibles muestras que pueden seleccionarse. Es decir, si teóricamente seleccionáramos todas las muestras posibles de la población, serían muchas las muestras. Y si para cada una de ellas calculáramos la media muestral, tendríamos a disposición muchas medias muestrales. Eso es lo que queremos mostrar con esta imagen. Bueno, estas medias muestrales no tienen por qué ser ni siquiera parecidas. Algunas serán muy parecidas, otras serán diferentes, algunas serán iguales. En algunos casos la diferencia puede ser bastante grande. Esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de que queremos hacer inferencia de la muestra que hemos seleccionado a la población. Porque si hacemos inferencia con esta muestra, obtenemos un resultado, pero si hacemos inferencia con esta otra muestra, el resultado no tiene que ser igual y así va a suceder para cada una de las posibles muestras que hemos seleccionado. Entonces parece obvio que debe ser tomada en cuenta toda esta variabilidad que se muestran en las diferentes medias que pueden calcularse dependiendo de la muestra que haya sido seleccionada. Por eso, este proceso que les estoy mostrando se conoce como variabilidad en el muestreo. Es decir, la variabilidad que presenta un estadístico como la media, dependiendo de la muestra que haya sido seleccionada.
Ya teniendo claro el concepto de variabilidad en el muestreo, continuamos con la explicación del error estándar de la media muestral. Entonces tenemos una población de tamaño n mayúscula para la cual podemos seleccionar diferentes muestras, todas las muestras posibles. En este caso, indicamos que son R minúsculas muestras posibles que se podrían seleccionar de esta población de tamaño n. Y todas esas muestras posibles tienen el mismo tamaño, n minúscula. Si se calcula para cada una de esas muestras la media muestral, tendríamos entonces R medias muestrales. Entonces, estas R medias muestrales podrían ser parte o conformar una nueva variable llamada X barra. X barra entonces contiene las medias muestrales posibles de todas las muestras que se pueden seleccionar de una población. Esto obviamente es desde el punto de vista teórico, porque en la práctica uno selecciona una sola muestra. Así, podemos hablar de que podemos medir la variabilidad que existe entre los valores de las medias. Y esa variabilidad se mide a través del error estándar de la media muestral, que se calcula como la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n, el tamaño muestral. Así, el error estándar o el error estándar de la media muestral nos mide la variabilidad en el muestreo de la media muestral.